Hay veces que visitar un panteón en la noche te deja algo más que un mal momento o un susto, también te puede dejar marcado para toda tu vida. Esto nos pasó a un amigo y a mí, y esta es la historia. Mi nombre es Rubén, ahora tengo 65 años, y soy velador o guardia. Cuando tenía 14 años vivía en San Andrés Tuxtla, tenía un amigo llamado Javier, quien estaba conmigo en la secundaria, además de ser mi vecino. Nos gustaba ir a visitar a un señor ya mayor amigo de mi abuelo, quien era velador en una construcción muy grande que se encontraba frente al panteón, un lugar del cual se contaban muchas cosas. El señor se llamaba Jacinto, y siempre nos contaba muchas historias de miedo, que la verdad nos gustaba escuchar, aunque a veces nos hacía regresar rezando para nuestras casas. Hablaba mucho de las lechuzas, que por cierto abundaban por el lugar, nos decía que eran aves nocturnas de mal agüero, que eran amigas de las brujas y que éstas las utilizan para hacer el mal a larga distancia. Por extraño que parezca, siempre en esa construcción había una lechuza blanca como un fantasma, parecía estar cuidando a don Jacinto, porque lo miraba fijamente, como si estuviera al pendiente de lo que hiciera. Para donde caminara el señor, lo seguía, a veces adrede se movía de un lado a otro y la lechuza casi le daba vuelta a la cabeza, porque nos decía don Jacinto que ellas carecían de movilidad ocular, por eso la tendrían que girar tanto. En una ocasión nos contó que ya se sentía muy cansado para seguir trabajando, pero antes de dejar el trabajo nos confesaría algo muy importante que no se lo podíamos contar a nadie. Nos dijo que él guardaba un secreto, algo muy valioso dentro de una tumba, que cuando él muriera sería nuestro, solo tendríamos que ir por él, pero que tuviéramos cuidado de las lechuzas que eran quienes cuidaban de esa tumba. Nos contó que eran muy peligrosas, que las garras de sus patas aprietan el alma a los moribundos o de los recién difuntos, y se las llevan al inframundo de donde dicen que ellas vienen. Nos dijo que cuando fuéramos a ese lugar, sabríamos cuál era la tumba, ya que los ojos de esas aves se ven en la noche como luces que arden entre las sombras de las tumbas. Además, tendríamos que ir sin sentir codicia alguna, porque lo que íbamos a buscar se desaparecería para siempre, así que lo tomáramos en cuenta. Nosotros éramos unos jóvenes sin malicia, así que no deseábamos que algo le pasara a nuestro amigo, menos que se muriera para poder obtener algo. Pero ese día no tardó en llegar. Una mañana encontraron a don Jacinto sin vida, había fallecido en circunstancias muy raras, aunque dijeron que fue de un infarto, aseguraban que tenía muchas heridas, como si lo hubieran picado algunas aves. También dentro de la construcción encontraron restos de animales calcinados, además de muchas otras cosas que hacían suponer que ahí se hacían alguna clase de rito. Después de algunos días, decidimos ir al panteón a buscar esa tumba que nos había dicho don Jacinto, y nos pusimos de acuerdo para entrar ya de noche, para poder distinguir los ojos de las lechuzas paradas en la tumba. Desde que salimos de nuestras casas, se escucharon unos chiflidos y al buscar de dónde venían, supimos que una lechuza nos empezó a seguir, a veces se paraba en los árboles esperando que avanzáramos. Cuando estuvimos frente a las puertas de aquel panteón, yo ya iba nervioso, era la primera vez que entraría a un lugar así de noche, nos pasamos por una parte de la reja que estaba quebrada, porque el panteón ya estaba cerrado. Al verme dentro de aquel panteón, recordaba todas las historias que nos contaba don Jacinto, y hasta parecía que cobraban vida, siempre nos decía que una bruja vivía aquí adentro, y que era muy perversa. Nos contó que era una bruja mayor, que era capaz de transformarse y que era la encargada de hacer reuniones de brujas dentro del panteón. Caminamos entre las tumbas casi temblando, con todos los sentidos activados, por si escuchábamos o veíamos algo raro, salir corriendo de ahí, ya serían como las 10 de la noche. Avanzábamos tratando de mirar entre la oscuridad, seguidos de la lechuza que silbaba como alertando a las demás de nuestra presencia. Algunas lechuzas estaban paradas en los árboles, tan blancas que parecían fantasmas mirándonos fijamente. De pronto mi amigo miró unas luces a lo lejos, y nos dirigimos hacia allá.
pero al acercarnos, no eran más que veladoras encendidas. Nos sorprendimos al ver que habían 2 gallinas negras sin cabeza, además de algunas fotografías y algunos amuletos extraños. Corrimos más adentro del panteón. En medio de los ruidos de la noche, se escuchaba el viento tan tétrico que parecía que lloraba. También se oían los silbidos de las lechuzas. De vez en cuando los árboles se movían con fuerza, a veces nos revoloteaban los murciélagos por encima de nuestras cabezas, que nos hacían estremecer, pero sobre todo yo escuchaba mi respiración y el latido del corazón. Cuando estábamos a punto de llegar al final del panteón, ahí estaban esos ojos brillantes en medio de aquella oscuridad, que parecían pequeñas llamas, que se prendían y se apagaban, como señalándonos el lugar. También se veía una silueta de una mujer, que se confundía con los monumentos del panteón. Quisimos salir corriendo, pero dominamos nuestro miedo. Nos acercamos a aquella tumba, que estaba en medio de todas las cruces. Había 5 o 6 lechuzas bastante grandes, que abrían sus alas sin dejar de mirarnos. Esa mujer tenía el pelo largo y no se distinguía bien su cara, por lo negro de la noche, hasta que le dio la luz de la luna. Sus ojos ya los había visto antes. Esa mujer era aquella lechuza que siempre estaba mirando a don Jacinto. Tal vez también era la lechuza que nos vino siguiendo hasta el panteón. La mujer lechuza, o bruja, no tengo claro cómo nombrarla, lanzó un sonido peculiar, como si estuviera cantando. Sonaba tétrico, eran cánticos dignos del infierno. Luego la bruja se dio la vuelta y se perdió entre las tumbas. Quedamos nerviosos y confundidos, así que mejor caminamos de regreso y salimos del panteón. No corrimos para evitar que la cosa esa nos fuera a perseguir. Cuando llegué a mi casa serían como las 12 de la noche. Yo presentía que los cantos de la bruja era una maldición que nos había lanzado. De una forma o de otra, la vida me fue llevando por una serie de situaciones, donde cada decisión que tomé me llevó a trabajar en el puesto que alguna vez ocupó don Jacinto. Hasta el día de hoy, soy el velador de la misma construcción. Ahora entiendo por qué tenía toda su vida trabajando ahí. Él también fue marcado por esa cosa para cuidar del lugar. No entiendo por qué. Cuido la casa de la bruja y tal vez no me crean, pero todas las noches me acompaña una lechuza, que con su mirada me recuerda que estaré aquí para siempre. En cuanto a mi amigo, bueno, solo uno podía tener el trabajo. Mi abuela era una mujer horrible. Perdonen si llego a ofender a más de uno con mi comentario, pero es que razones no me faltan. Desde que tengo uso de razón y recuerdos de mi infancia, siempre recuerdo a mi abuela como una mujer cruel y llena de ira. Y una de las razones principales que lo afirman es que siempre se ha sabido que ella ha hecho uso de la magia negra, no para ayudar a quienes le piden socorro, sino más bien para beneficio propio. Nunca fue de su interés vivir de sus conocimientos oscuros, siempre los usó para dañar a quienes le estorbaban en su camino, sea quien sea, conocidos, vecinos, amigos e incluso hasta su propia familia. Es de este modo que quiero contarles lo que nos pasó a nosotros, y hemos decidido romper los lazos que nos unen con aquella horrible mujer. Pero antes, es necesario que les cuente un poco sobre ella para que entiendan el porqué de mi sentimiento. Se podría decir que todo inició muchos años atrás, cuando mis tatarabuelos se vinieron a vivir de Colombia a México en busca de una mejor calidad de vida. Habían sido desterrados de sus tierras a causa de varios conflictos nacionales por las tierras, y en vez de quedarse a pelear por sus terrenos como lo hicieron muchos, ellos tomaron la ruta de escape a otro país, lo cual por varios meses tuvieron que buscar dónde vivir hasta llegar a México. En su sangre ya corría la brujería, y es que mi tatarabuela era una bruja conocida por leer los huesos, los cuales siempre que los tiraba para buscar consejo, siempre le decían lo mismo: ir a buscar otro lugar. Mi tatarabuelo, que a diferencia de su esposa, él era una persona común y corriente, estaba más preocupado por conseguir un lugar donde vivir con sus 2 hijos. Después de largos 8 meses de buscar dónde vivir, llegaron a Chiapas, donde se les dio asilo.
cobijo y un pequeño hogar, mi tatarabuelo encontró trabajo de manera inmediata, lo cual les dio el sustento suficiente para traer comida a la familia, mientras que mi tatarabuela adquirió fama por su lectura de huesos y su brujería. Con el pasar de los años, los conocimientos de la tatarabuela fueron pasados a sus hijos, quienes desarrollaron estas habilidades a niveles más altos que ella, pero ahí es donde se creó un parteaguas. Mi tío abuelo decidió optar por seguir los pasos de su padre, hizo una familia y se fue a vivir a otro lugar, del cual ya nadie lo volvió a ver, ni a saber de él, pero mi abuela, al quedarse con todos los conocimientos de la brujería, decidió usarlos para beneficio propio. Se contaba que en la comunidad donde vivían, había un joven que era bastante guapo, a muchas mujeres les gustaba tanto, pero él estaba enamorado de una sola, y mi abuela, que no era muy agraciada, al darse cuenta que no era la elegida, le hizo un trabajo al joven. Creó un fetiche casero, usó una papa cubierta de miel y envuelta en una tela negra, y con el uso de unos alfileres, los clavó en la papa y la enterró en el patio de su casa, una noche de luna llena. Al pasar los días, el joven amaneció muerto a mitad del camino con el rostro hinchado. Se decía que habían sido las abejas que lo habían picado, causando una alergia terrible, pero la realidad es que la abuela las había traído hacia él. Fue de ese modo que se comenzó a correr el rumor en el pueblo sobre los poderes de mi abuela. Sabían que su madre, mi tatarabuela, era portadora de magia negra. Sin embargo, desconocían la magnitud de la fuerza que tenía su hija y sobre cómo hacía uso de ella. Al final nadie se atrevió a culpar a mi abuela. No había forma de culparla sobre la muerte del joven. El día en que su madre murió, en su lecho de muerte, la tatarabuela le pidió que le prometiera que no usaría la magia negra para beneficio propio. Ella era consciente del inmenso poder que tenía mi abuela, pero ella, con tal de no alterarla, le mintió diciéndole que así sería. Lo que hizo después mi abuela con el cuerpo de su madre no tenía nombre. Indicó que la enterraran sin caja en el patio de su casa. Pasó algo de tiempo y extrajo el cuerpo de su sepulcro. Se comenzó a correr el rumor de que conservó los huesos de su madre y con ellos llevaba a cabo los rituales. Con el paso del tiempo, mi abuela fue adquiriendo la fama de la bruja del pueblo y al mismo tiempo el nombre de bruja mayor. Siempre había gente solicitando sus servicios y ella se negaba a dárselos. Gente importante y de cuidado le pedía favores, pero ella se negaba. Fue amenazada de muerte en varias ocasiones. Pero a quien se le ocurriera hacer esto, desaparecía al siguiente día y nadie sabía de ellos. A pesar de que mi abuela era una persona tirana, hubo alguien de quien se enamoró y su amor fue correspondido, o por lo menos eso contaban. Un joven llamado Francisco le correspondió y a los pocos meses se unieron de manera libre. De ese modo formaron una familia, tuvieron 2 hijos de los cuales la hija mayor es mi madre. Una tarde, un sujeto fue en busca de mi abuela para pedirle un trabajo en contra de alguien del gobierno. Como siempre, la abuela se negó y el hombre no dijo nada, solo se retiró. Al día siguiente, quien fuera mi abuelo, apareció muerto, colgando de un árbol. Para mi abuela, fue lo peor que pudo haberle pasado. Habían matado a su hombre y se había quedado con sus 2 hijos. Pero esto no se quedaría así. Mi abuela hizo uso de los huesos que heredó de su madre, para que le dijeran quién había sido, y resultó ser que en la cantina del pueblo, un sujeto con un diente de oro había solicitado los servicios de la bruja del pueblo, y al negárselos, este hombre decidió darle un escarmiento a mi abuela. Investigó y dio con el paradero de mi abuelo, y justo esa mañana, cuando mi abuelo salió a trabajar, lo amagaron y lo ataron a un árbol, provocando que perdiera la vida en unos segundos. Mi abuela, al enterarse de este crimen, en vez de pedir ayuda a las autoridades correspondientes, decidió tomar el control por su propia mano. Ella recordaba perfectamente quién le había solicitado ayuda, así que no fue difícil dar con él. Se trataba de un sujeto llamado Adrián, famoso por meterse en líos por culpa de dinero. La noche del velorio de mi abuelo, la única persona que no se presentó fue mi abuela, y nadie supo a dónde se había metido. Al día siguiente,
Por la noche, mi abuela ofreció un enorme estofado de cochito. Nadie supo de dónde adquirió al puerco para hacerlo, pero a mi abuela se le veía bastante contenta de servir la comida a todos los que habían ido a despedir a su amado esposo. Todo estaba bien, hasta que en el plato de uno de los comensales salió un diente de oro. El desagrado y el asco entre todos se vio de manera inmediata, pero cuando intentaron hacer que la abuela pagara, ella ya no estaba. De hecho, ya se había ido del pueblo con todos sus hijos y nunca más volvió a parar ahí. Con el paso de los años, mi abuela encontró un lugar donde vivir por Toluca, lugar donde conoció a otro hombre que por azares del destino terminó enamorado de ella en cuanto la vio. Entre ambos lograron hacerse de un departamento en el cual comenzaron a crecer y formar una pequeña familia. Durante un tiempo, las cosas marchaban bien, o por lo menos parecía ser que los tiempos oscuros en los que mi abuela gobernaba ya se habían ido, pero las cosas cambiaron cuando un antiguo habitante del poblado, de donde ella había huido, la reconoció en el mercado municipal. Mi abuela se encontraba sola en ese momento. El sujeto la había señalado como asesina, la amenazó con decirle a las autoridades por el uso de brujería, pero esto no le parecía importar a ella. Se le acercó al tipo, tomó su mano simulando que quería seducirlo, y el sujeto que se estaba dejando hechizar no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Mi abuela repentinamente mordió la mano del señor, quien la sacó apenas, pero se quedó con las marcas de los dientes. Ella le advirtió que si lo veía otra vez, o si hablaba de ella con alguien más, o mínimo dijera su nombre a algún desconocido o conocido, su mano se le iba a pudrir. El sujeto, poco convencido por esta brujería, fue a acusarla a las autoridades, pero antes fue a su casa a lavarse, pero según se cuenta, el sujeto no logró salir de su casa, fue encontrado sin vida en su habitación, con una mano podrida y llena de larvas. El terror y la oscuridad que rodeaban a mi abuela parecían imparables, y su capacidad para infligir sufrimiento y destrucción solo crecía con el tiempo, pero lo que nadie podía prever era el destino que nos aguardaba a nosotros, su propia familia, atrapados en las garras de su poder oscuro. Cuando tuve la edad suficiente, me di cuenta del horror que mi abuela llegó a causar, o por lo menos de lo que me enteré, que es de lo que les acabo de contar, o por lo menos lo que me contaron a mí. Mi madre nunca quiso dejarme al cuidado de la abuela, ella prefería mantener a raya nuestra relación con ella. Hasta que un día, de manera inevitable, tuvimos que ir a visitarla porque se había enfermado de gravedad. Mi madre me pidió que mantuviera la boca cerrada en todo momento y que no mirara a los ojos a la abuela, que mantuviera siempre la mirada en el piso. Eso, para alguien de mi edad, era escalofriante. Temía por mi vida después de escuchar todas las maldades que había hecho mi abuela. Al llegar a la casa, me di cuenta de que el ambiente era totalmente diferente al que se sentía en otros lugares. Era pesado y lleno de humedad. Sobre la cama se encontraba mi abuela, quien sollozaba de dolor. Al darse cuenta de que su hija la había visitado, le pidió hablar con ella. Yo le hice caso a mi madre, de mantener siempre la mirada en el suelo. Solo me dediqué a escuchar, y las palabras de mi abuela a mi madre fueron tal cual se las comento ahora. Necesito pasarte mi poder. Mi madre se negó ante tal situación. Ella no tenía intenciones de manejar la magia negra ni mucho menos ponernos en riesgo a nosotros. La abuela entonces sacó el cráneo de mi tatarabuela de una caja y le pidió que se lo llevara, pero ella se negó, le insistía en que no se lo diera, ella no quería nada que ver con la magia negra. Mi abuela comenzó a llorar diciéndole que pronto moriría, pero al notar que ni esto convencía a mi madre, la abuela se comportó de manera grotesca, gruñendo y escupiendo. La amenazó diciéndole que si no le hacía caso, sus hijos pagarían las consecuencias. Aún así, mi madre se negó, se despidió de su madre, y me pidió a mí que le dijera adiós a la abuela. Fue lo que hice. Mi madre me contó entonces más cosas horribles que hizo mi abuela. Cuando yo era pequeña, hubo un momento en el que intentó usarme como parte de un ritual, del cual desconozco de qué se trataba, y mi madre, con lágrimas en sus mejillas, me pidió que olvidara a su abuela.
Con el paso de los días, después de que mi abuela falleciera, me enteré de que mi abuelo, el hombre con el que se encontró en Toluca, se había ido. Vecinos comentaron que se le notaba perdido, como si hubiera despertado de un eterno sueño. Al darse cuenta de que no reconocía a nadie, se fue. Mi madre no le tenía mucho afecto, ya que fue una especie de padre ausente, que solo tenía ojos para la abuela, pero ahora que lo pienso, todo este tiempo que la abuela estuvo con vida, estuvo controlado por un hechizo. Enterramos a la abuela junto con el cráneo de su madre. De hecho, no logramos hacer que lo soltara, parecía que se había aferrado a ellos, y ese fue el último adiós que le di a la abuela. Sin embargo, desde el día en que la enterramos, notamos que la suerte en la familia comenzó a decaer, problemas familiares, problemas de dinero e incluso en la escuela. Mi madre nos ha dicho que es por la maldición de la abuela, pero que ésta perderá fuerza poco a poco, si lo he llegado a notar, pero por ello me doy cuenta de que mi abuela fue una mujer horrible y grotesca. Relatos escritos y adaptados por Gato Negro.